campanas como bien de interés cultural inmaterial. Esta moción se ha presentado una transaccional, por lo tanto hacemos el debate sobre la transaccional. Tiene la palabra el senador Mulet, de Compromís. Bien, gracias, señor presidente. En primer lugar, agradecer a todos los grupos su predisposición para llegar a un acuerdo en el texto. Eso demostraba que efectivamente es un problema que todos conocemos, que todos sufrimos. En muchos pueblos y ciudades la falta de regulación hace que cuando cualquier vecino afectado o molesto por el toque de campanas haga cualquier tipo de queja, estas automáticamente, de acuerdo con la actual regulación del ruido, se tengan que eliminar, eliminando de un plumazo la tradición histórica de siglos de muchos municipios. Hemos visto cómo han habido ayuntamientos que han intentado hacer regulaciones mediante ordenanzas, han habido comunidades autónomas que han intentado también regular, pero ante una falta de una política general y una declaración genérica de bien de interés cultural y material de este fenómeno cultural, pues ha ocasionado que muchas veces no existiera posibilidad de una protección íntegra de todos lo que son toques tradicionales, estamos hablando únicamente. Hemos visto espectáculos lamentables como el ocurrido en la ciudad de Valencia recientemente, donde una instrumentalización partidista que ha hecho el Partido Popular de una ordenanza que ellos mismos aprobaron, que impidió el toque de unas campanas en una iglesia concreta de Valencia, pues se montara allí un espectáculo mediático durante semanas sin llegar a una solución política y sensata del problema, ¿no? Cada pueblo, cada comunidad autónoma, cada región y país de este estado tiene su propio estilo de toque de campanas. En 2018 es el Año Europeo del Patrimonio Cultural y existe una iniciativa de la Asociación de Defensa del Patrimonio Cultural, Hispania Nostra, también de Europa Nostra, que está presidida por Plácido Domingo, del Museo Internacional del Toque Manual de Campanas, MITMAC, el museo del municipio de Albaida, y de los campaners del Baida, de que las campanas de toda Europa se hagan sonar manualmente, que se hagan sonar manualmente todavía hoy, toquen para inaugurar este año del patrimonio cultural. El toque manual de campanas hace más Europa todos los años, a iniciativa de los campaneros italianos. Por ejemplo, el 10 de diciembre es el Día Internacional de los Derechos Humanos y las campanas de Europa se hacen sonar a manos por campaneros que reivindican este día y estos objetivos. Los toques de campanas son patrimonio y deben estar fuera de la consideración de ruido, haciendo una normativa que regule su uso basándose en documentos históricos de cada comunidad, región o pueblo o ciudad, que regule la restauración de campanas, campanarios y todas sus instalaciones basándose en todo el conjunto de forma de instrumento musical. Los toques de campana trascienden desde hace siglos las religiones o el uso religioso y son el paisaje sonoro de muchos pueblos y ciudades. Los toques de campana siempre comunican, son la expresión del estado de una comunidad, manifiestan pena, alegría, alarma y son un rico patrimonio sonoro basándose en antiguas consuetas y memoriales. En los años 60 y 70 los campaneros sufrieron la mayor crisis de su historia con una falsa modernidad que significó la electrificación de las campanas y por lo que también se produjeron abusos, perdiendo su sentido tradicional. Desde finales de los 80 ha resurgido en España, el Estado español, jóvenes campaneros que luchan por recuperar el toque manual de las campanas, investigando, estudiando, inventariando y divulgando sobre la campanología. El mismo fenómeno de recuperación está produciéndose en toda Europa. Entonces, nosotros lo que pedíamos en esta moción es precisamente lo que hemos acordado, ¿no? Que se inicien los trámites para que se declare bien de interés cultural y material el toque tradicional de campanas. Tenemos por toque tradicional el toque manual que todavía existe hoy en día, los relojes históricos mecanizados y que haya una regulación sensata, o sea, que no sean todos los toques de campanas protegidos, porque hoy en día también existen abusos en base a la electrificación del sistema. También hemos incluido la aportación de que también se busque la protección como bienes de interés cultural, las campanas y campanarios del Estado español, no todos, obviamente, sino que haya una comisión de expertos que regule cuáles merecen esa catalogación y cuáles pues no tienen todavía ese sentido histórico o de valor cultural añadido que puedan tener. Entonces, nosotros reivindicamos el claro ejemplo que ha sido el municipio de Albaida, en el País Valencià,
que es uno de los pocos que sí que tiene reconocido como bien de interés cultural inmaterial el toque tradicional de campanas, por la gracia que ha estado 800 años ininterrumpidamente tocando las campanas de manera tradicional. Entonces, agradecer a todos los grupos su flexibilidad, sus aportaciones, y pensamos que es un motivo de satisfacción que se pueda buscar por fin una regulación como bien de interés cultural de un hecho tan nuestro como es el toque de campanas tradicionales. Gracias. Muchas gracias, senador Mulet. Intervenciones por el Grupo Mixto, senador Bagué, senador Picornell, Grupo... Sí, senador Picornell. Sí, gracias, señor presidente. Senadores, senadoras, las cámaras legislativas tenemos el deber, yo diría la obligación, de proteger a nuestro patrimonio cultural. Creo que en esta Comisión de Cultura el interés para esta tipología de patrimonio es especialmente relevante y por esto hemos querido empezar justamente con esto, que debería ser nuestro objetivo, defender, cueste lo que cueste, a nuestra historia y nuestra cultura. En los últimos años, ciertos aspectos de nuestra vida cotidiana, al menos para algunos, han chocado con la cultura, con la tradición, con la cultura popular. Y, de hecho, las leyes, cada vez más restrictivas, van limitando cada día más el ejercicio de la vida pública vinculada justamente a esa cultura. Por ejemplo, hace unos años, los participantes de la cultura del fuego, sufrimos y tuvimos que pelear para que una directiva europea no nos cortara nuestras tradiciones, que van desde las fallas hasta los bailes de diables, los bailes de diablos. Las campanas son ahora las amenazadas por ciudadanos que llegaron mucho más tarde que ellas y que no entienden que su ruido, como al menos dicen ellos, va más allá de su siesta o su descanso. Y lo digo de esta forma porque me parece que estamos hablando justamente de esto, que unos pocos hagan pasar a una mayoría por su libertad personal de poder o no poder descansar. El toque de campanas ha marcado la vida de la gente durante centenares y centenares de años, desde tiempos inmemoriales y hasta hace muy pocos años. Muchos ciudadanos, de hecho, han sobrevivido, yo diría, gracias a los toques justamente de campanas. Alguien puede pensar que solo tenían un papel eclesiástico, pero tenían un papel de protección que va mucho más allá y tenían un papel, diría, de servicio público. Evidentemente han marcado las horas. Cabe recordar que hasta hace unos pocos años la gente no tenía relojes como hora. Han indicado también turnos de trabajo, guiaban a los barcos cuando había niebla, avisaban de saqueos, incendios, guerras, etc. Desde el punto de vista religioso han acompañado y convocado a celebraciones, pero también una función social fundamental. Han anunciado nacimientos, bodas o defunciones. No deberíamos permitir que se pierda este legado, más que centenario. Debemos regular y proteger los toques de campanas, aunque estos superen los decibelios que marcan las diferentes normativas relativas a contaminación acústica. Debemos hacer pedagogía y recordar a las personas que se quejan a que cuando se instalaron a vivir a un sitio u otro, las campanas ya hacían su trabajo desde mucho antes que estos llegaran. Por todo esto, Esquerra Republicana damos apoyo a la iniciativa de declarar el toque de campanas como bien de interés cultural inmaterial. Por último, quiero reconocer y recoger el trabajo que viene haciendo, por ejemplo, la Federación Valenciana de Campaners o la Cofradía de Campaneros y Carillonistas. Se trata, como ya hemos dicho e indican ellos, de defender el patrimonio histórico, cultural, comunicativo e inmaterial que representan los toques de campanas. Muchas gracias. Gracias, senador Picornell. Por el Grupo Podemos en Comú, Grupo Socialista, senador Montesjón. Gracias, señor presidente. Empezar por decir que nos parece oportuno y acertado y reconocer la presentación de esta moción, reconocer el toque de campanas que plantea el proponente, el senador Mulet, reconocerlo como patrimonio cultural. Indudablemente, y debo agradecerlo también, el hecho de que se haya recogido en la transacción los 3 puntos que planteábamos desde el Grupo Socialista en nuestra enmienda de sustitución. Agradecer indudablemente porque su incorporación complementa y yo creo que enriquece la idea inicial, loable, y lo hace en aspectos fundamentales, como es ajustar la moción a la legislación actual, a las competencias y a las normas que en materia de patrimonio marca la ley. En segundo lugar, porque incorpora no solo que, por supuesto, el toque tradicional como patrimonio inmaterial, sino también el aspecto de protección a campanas y campanarios como patrimonio
material. Obviamente, con los informes técnicos preceptivos, como no podría ser de otra manera. En tercer lugar, porque asegura la participación, asegura y fomenta la participación en este proceso de todas las administraciones. Nosotros lo ligábamos mucho a la administración local, porque seguramente la administración local, esa que decimos la más cercana a los ciudadanos, es la que más siente y padece, en el sentido positivo de la palabra, la conservación de estos elementos, tanto de su patrimonio material como de su patrimonio inmaterial. Yo, como alcalde de pueblo que he sido muchos años y como habitante de un pueblo, disfruto con los cuartos, con las medias y con las en punto. Disfruto cuando tocan a misa y cuando tocan a fuego. Yo que soy de un monte, de una zona de montes, cuando ha habido fuego, lo primero que tocan son las campanas. Y disfruto cuando tocan alegría y también me entero cuando lamentablemente anuncian que algún vecino ha fallecido. Por lo tanto, es un nivel de información tradicional que hay que preservar, y para eso hay que preservar el patrimonio inmaterial, por supuesto, y también el patrimonio material. Hay que proteger el sonido, hay que proteger los toques, hay que proteger la tradición, la protección del instrumento, que posee una composición dual, campanario y campanas. Hay que promocionar y proteger a los campaneros. Las campanas, su toque, la forma que se realiza en cada pueblo, en cada lugar, en cada ámbito territorial, forman parte del patrimonio indivisible material e inmaterial. Un valor cultural e histórico. El lenguaje, la música, el instrumento, la campana, su vocación, los campanarios, los artistas, los campaneros. Por lo tanto, nos felicitamos por la moción. Creemos que ha sido muy acertada su ampliación y coincido con la última aportación que se ha hecho por el portavoz de Esquerra Republicana. Yo creo que hoy ha sido una tarde con el posicionamiento político de cada uno, donde hemos comprobado que esta comisión, que se ha nutrido permanentemente en todas sus mociones de transacciones, de diálogo, de intentar llegar a un acuerdo, es una aportación a la cultura y, por tanto, en este momento yo solicito que repiquen las campanas. Muchas gracias. Gracias, senador. Tiene la palabra por el Grupo Popular el senador don Miguel Ángel Esteban. Gracias, presidente. Desde tiempo inmemorial es posible oír cualquier lugar de España el tañer de las campanas en lo alto de las iglesias y las catedrales, dispersas por toda la geografía española. Iglesias y catedrales que son parte importante de la civilización y de la cultura de nuestro país. Las campanas han cumplido durante muchos siglos un papel relevante en el contexto de la cultura europea, del cual ha sido heredero nuestro tiempo. El uso de la campana en España ya era frecuente desde el siglo V. El sonido de las campanas está relacionado con toda clase de acontecimientos, tanto en el orden religioso como en el social. La campana ha sido la voz que anunciaba a los habitantes cuántos acontecimientos se producían siempre al servicio de la humanidad. No cabe duda de que para cualquier ciudadano de cualquier lugar de España, en lo que se asienten tales templos, estos forman parte de las raíces y de la historia de su ciudad. Todos nosotros, sea cual fuere nuestra cuna, situación social, adscripción política, ideológica o religiosa, sea cual fuere nuestro nivel cultural o nuestra profesión, sabemos que todos los templos son elementos de nuestra identidad cultural, símbolo de la localidad en que se asientan y, por tanto, merecedores de nuestra sensibilidad. Debemos valorar este instrumento sonoro como bien patrimonial. Cuando uno oye las campanas de las iglesias, se está yendo a hablar de historia. El Grupo Parlamentario Popular en el Senado fue pionero en este asunto, ya que el 19 de junio del 2001, la séptima legislatura, ya presentó ante el Pleno del Senado una moción que instaba a salvaguardar el uso de las campanas de las iglesias y las catedrales, excluyéndolas de las normas de contaminación acústica. El 27 de mayo del 2015 fue publicada en el Boletín Oficial del Estado la Ley 10/2015 de 26 de mayo para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial. Debemos considerar que tenemos un marco legal vigente que nos define de forma sucinta el siguiente escenario. La Ley 10/2015 de 26 de mayo para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial regula una extensa normativa sobre el régimen general del patrimonio cultural inmaterial, las competencias de la Administración General del Estado y los instrumentos de cooperación. El artículo 12.1 de la ley establece que la Administración General del Estado tiene competencias para declarar la protección y adoptar medidas de salvaguardia,
respecto a los bienes de patrimonio cultural inmaterial en los que concurran alguna de las siguientes circunstancias, como es el que ahora exponemos. Cuando superen el ámbito territorial de una comunidad autónoma y no exista un instrumento jurídico de cooperación entre comunidades autónomas para la protección integral de este bien, cuando la consideración del conjunto bien inmaterial objeto de salvaguardia requiera para su específica comprensión una consideración unitaria de esa tradición compartida, más allá de la propia que pueda recibir en una o varias comunidades autónomas. Cuando tenga por objeto aquellas manifestaciones culturales inmateriales que en su caso puedan aparecer asociadas, vinculadas a los servicios públicos de titularidad estatal o los bienes adscritos del patrimonio nacional. Cuando el bien posea una especial relevancia y trascendencia internacional para la comunicación cultural, al ser expresión de la historia, compartida con otros países. En tercer lugar, esta declaración no obsta a las acciones de declaración o significación que, con el fin de resaltar las especificidades o modulaciones que presentan sus respectivos ámbitos territoriales, puedan realizar las comunidades autónomas. En este caso tenemos antecedentes como la resolución del 27 de noviembre del 2012 de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana, por la que se incoa expediente de declaración de bien de interés cultural inmaterial a favor de los toques manuales de campanas en las iglesias parroquiales de Albaida, Segorbe, Castellón de la Plana y la Catedral de Valencia, publicado en el BOE el 3 de enero de 2013. Evidenciamos que el toque de campanas en campanarios con técnicas de toque propias y manuales e identificables con sentir de una localidad y que se ha sentido a lo largo de los siglos y en momentos extraordinarios e históricos. Forma parte de nuestro patrimonio cultural inmaterial, cuya constatación es conveniente el marco de una normativa estatal que regule sus usos y funciones, sin colisionar con la legislación sobre los impactos de ruido. También muy importante remarcar que esta moción, esta transaccional, no tiene coste económico, muy importante. Destacar también la disposición, como ha mostrado tanto el Grupo del Partido Socialista, el Grupo Podemos y el senador Mulet en el Grupo Mixto. Pero sí que decirle que en referencia a la alusión que ha hecho de lo sucedido en Valencia, el Partido Popular lo único que hizo fue denunciar al respecto que fue el alcalde de la ciudad de Valencia el que prohibió el toque en la iglesia de San Nicolás ante la denuncia de un ciudadano. Ahora, y gracias al buen entendimiento entre la iglesia y el ayuntamiento, pues se ha llegado a un acuerdo de que todo sigue igual. Nada más, muchas gracias. Pues muchas gracias, senador. Pasamos al último punto del orden del día,